Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a mi placar. La clase pasada habíamos estudiado el tema del preámbulo. La clase anterior habíamos visto creo que la estructura de la Constitución. Y esta clase vamos a empezar con el estudio de la Constitución propiamente dicho. Vamos a ver el artículo número 1. Así que van a sacar sus carpetas y van a poner de título forma de gobierno, ¿sí? Debajo de eso lo que van a hacer es poner artículo número 1. Y van a copiar textual lo que dice el artículo 1, que va a aparecer ahora en pantalla. ¿Sí? El artículo número 1 dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según la establece la presente Constitución. Luego de escribir eso vamos a hacer y vamos a ir analizando un poquito. Yo les voy a dejar adjunto un pequeño texto, ¿sí? Que la idea es que ustedes, igual va a aparecer de vez en cuando acá en pantalla para que ustedes lo puedan leer, pero se va a ver un poquito por ahí distorsionado, no sé si va a quedar bien, pero lo vamos a intentar. La idea es que ustedes ese texto lo vayan copiando también dentro de la carpeta. Lo que vamos a ir haciendo es leyendo ese texto y lo vamos a ir explicando. Ustedes lo van a copiar cuando yo les diga, lo copian en la carpeta. Así que paso a leerlo y ustedes lo que harían ahora es copiar este pedacito que le voy a leer en la carpeta. Y dice: según el artículo 1 de la Constitución Nacional, la Nación Argentina adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal, que garantiza la democracia. Hasta ahí no nos dice nada nuevo, sino lo que decía literal el artículo 1. Si quieren lo copian o no. Punto aparte, esto sí lo copian porque esto es importante. La forma de gobierno representativa determina que el poder no es ejercido directamente por el pueblo, sino a través de sus representantes, elegidos mediante el voto. En la actualidad, la gran cantidad de los habitantes de un país hace imposible que todos los ciudadanos se reúnan para discutir y tomar decisiones para el conjunto de la comunidad. Además, si eso ocurriera, la deliberación sería permanente y nadie podría ocupar su tiempo en otras tareas. Por estos motivos, los ciudadanos eligen autoridades que asumen la responsabilidad de las decisiones en su nombre. Esto lo copian literal como lo acabo de leer, ¿sí? Lo copian de esa manera. Pasamos a explicar entonces qué es la forma representativa. Debajo de copiar ese párrafo, si querés, pones algo de la explicación que te voy a decir ahora. Esto es muy literal. Que nosotros adoptemos la forma representativa quiere decir que las personas que están gobernando dentro de nuestro país gobiernan en representación nuestra. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que estamos, olvídate a nivel país, pensalo a nivel aula, ¿sí? Si supongamos que tenemos que elegir un delegado por aula. El delegado va y dice en una junta de delegados de todos los cursos, dice lo que él opina o dice lo que el curso opina. Supongamos que hay un problema donde todos ustedes, en vez de estar en el segundo piso, quieren pasar a planta baja porque un compañero de ustedes se lastimó la pierna y no puede subir, bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Y no puede subir hasta el segundo piso. Entonces ustedes quieren pedir eso. Pero supongamos que justo el delegado no está de acuerdo con esa decisión porque el colegio tiene ascensores. Entonces dice, ¿para qué vamos a bajarnos a planta baja si el compañero puede usar el ascensor tranquilamente? Entonces supongamos que el delegado no está de acuerdo con la decisión que tomó el curso. Pero todo el curso está de acuerdo con que ustedes se muden a planta baja. El delegado, cuando va a hablar con los directivos, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Lo que él opina o lo que el curso opina en su totalidad? ¿Qué creen ustedes? Tiene que decir lo que el curso opina, ¿sí? Porque él es el representante del curso. Él es la voz del curso, ¿sí? Eso se va a manifestar a nivel nacional cuando hablamos de diputados y senadores. El diputado y el senador representan a los habitantes de una provincia específicamente. Y entonces cuando habla delante de el Congreso de la Nación, delante de la Cámara de Diputados o delante de la Cámara de Senadores, no va a decir lo que opina, o tal vez sí lo dice, pero no solamente eso, sino que le tiene que dar muchísima importancia a lo que su pueblo realmente desea.
Yo la verdad que este papel lo perdí el recorte, si lo encuentro lo voy a intentar de poner en el video, pero no creo encontrarlo. ¿Se acuerdan hace un par de años que fue el debate de la ley sobre la ley del aborto? Que bueno, que fue muy famoso este tema. Me acuerdo que fue un senador, no me acuerdo de qué provincia es, pero de Buenos Aires no era. No sé si era de Formosa o alguna provincia más tirando hacia el norte. Que me acuerdo que había dicho de que él no estaba a favor de la idea del aborto. Él consideraba que había vida, que el feto tenía vida, ¿sí? Pero sin embargo, más allá de su voluntad, él lo que dijo es, más allá de lo que yo opine, mi pueblo, al cual yo represento, opina de esta manera. Y entonces él, en ese momento, por más que él estaba en desacuerdo, él votó a favor de ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de su provincia opinaba de la manera contraria a lo que opinaba él. Puede o no gustarnos, pero hay un fuerte componente en la decisión que se ha tomado esta noche o que muchos van a tomar en base a las creencias. No me parece mal. Pero las creencias tienen mucho que ver en el voto de cada uno de los senadores. Yo respeto las creencias, pero para mí las creencias tienen que ver con mi fuero íntimo, con mi derecho a la privacidad. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que pertenezco a la religión católica y vaya si tengo fe y me aferro a la fe en mi vida. Pero ¿saben qué? Vaya si tengo fe y me aferro a la fe en mi vida. Pero diferencio la creencia del rol del Estado, porque me formé en un partido que tiene una visión laica. Y en esa visión laica, la opinión mayoritaria o una creencia mayoritaria no puede imponerse al conjunto de la sociedad. Miren, yo no sé la realidad de algunas provincias, porque hay provincias donde hay senadores que votan por unanimidad de la misma manera. Es decir, parecería ser que el aborto, nos toca a algunas provincias y otras no. Bueno, yo tengo otra mirada. Yo creo que esta es una casa federal que también nos interpela. ¿Qué representamos en esta casa? ¿Las provincias? ¿La opinión mayoritaria de nuestros ciudadanos? Yo les pregunto, ¿quién tiene la vara para saber por dónde pasa la mayoría? Si faltó quizás un requisito esencial de participación ciudadana que no se ha dado en el marco de este debate. También quiero mirar un poco al interior y a mi propia provincia. Quiero decirles a mis comprovincianos que están en Formosa representadas las dos posiciones. Hay dos senadores que se apegan al rechazo a la ley para que nada cambie, y los que estamos a favor. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Chicos, claramente yo les recorté el discurso. No es mi intención generar en ustedes posturas a favor o en contra del aborto, no me corresponde. Ni tampoco me corresponde generarles posturas sobre uno u otro partido político. Simplemente les extraje de este discurso la parte en que el senador deja en claro que representa la voluntad de parte del pueblo de su provincia, más allá de cuál sea su opinión personal. Entonces, si adoptamos la forma de gobierno representativa, significa que va a haber personas que nos representen, ¿sí? Y si vamos y leemos, y esto lo tienen que agregar, el artículo 22 de la Constitución, que va a aparecer acá en pantalla, dice lo siguiente. Y esto es para que nos quede claro, ¿sí? ¿Qué significa la forma representativa? Dice, artículo 22, el pueblo no delibera ni gobierna, sino mediante de sus representantes y autoridades creados por esta Constitución. Entonces, que la única manera de que el pueblo tome decisiones es mediante los representantes, mediante los diputados, los senadores, el presidente, esa es la manera en que el pueblo toma decisiones. Y luego hay otra oración que dice, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. Esto tiene que ver mucho con los golpes de Estado, ¿sí? Cuando se deja sin efecto al Congreso, cuando el Congreso deja funcionar, tal vez supongamos, como ha pasado antiguamente en nuestro país, por ejemplo, que los militares asumen el poder y son los militares quienes comienzan a tomar decisiones. Ahí se les aplica esta segunda oración, repito, toda fuerza
armada, toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo, ¿sí? Y peticione a nombre de este, comete delito de sedición, ¿sí? O sea, si no sos diputado, no sos senador, no sos presidente, no tenés derecho a tomar decisiones en nombre del pueblo, ¿sí? Eso es un delito de como una especie de sublevación. Hasta ahí vamos con la forma de gobierno representativa. Y ahora continúan con lo que aparece en pantalla. Para anotarlos en su carpeta lo anotan de manera literal. Ya hablamos de la representativa. Ahora pasamos a la segunda palabra, que es la forma republicana. Y dice: la forma de gobierno republicana establece los principios de soberanía popular, la responsabilidad de las autoridades, la periodicidad del ejercicio del poder, la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes y la igualdad ante la ley. Punto aparte. El principio de soberanía popular implica que el pueblo es la autoridad máxima y que el poder reside en él, o sea, que el poder reside en el pueblo y no en una determinada persona. Sin embargo, el pueblo delega las tareas de gobierno en los representantes que elige mediante el voto. Punto. Estos quedan obligados a respetar las leyes y son responsables ante el pueblo. Punto. Si no cumplen su tarea en forma adecuada, pueden ser sancionados y destituidos mediante un juicio político. Punto aparte. Después lo explico todo, se los prometo. Por otra parte, en una república, los gobernantes desempeñan sus funciones por periodos limitados. Punto. Así, nadie se perpetúa en su cargo y el acceso a la función pública queda abierto para otras personas. Punto. Los actos de gobierno deben ser públicos, para que el pueblo esté informado sobre la actuación de sus representantes y pueda expresarse libremente respecto de ellos. Y último parrafito. En una república también existe división de poderes, lo cual significa que el poder, en lugar de estar concentrado en una sola persona u órgano de gobierno, se distribuye en 3 instituciones que se controlan unas a otras. 2 puntos. Poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Punto. Por último, el orden jurídico asegura la igualdad de todos los individuos ante la ley, sin importar su religión, edad, género, situación económica o color de piel. Punto. Y nos detenemos acá para analizarlo. Bien. Cuando vemos la palabra república, estos apuntes de vuelta, luego de copiar esta parte textual, si quieren copian los apuntes que les voy a decir. Primero, estos 3 parrafitos que acabamos de dictar tienen muchísimas características sobre lo que significa la palabra república. Primero vamos a tener que tener en cuenta dividir la palabra en medio, ¿sí? Por un lado la palabra res y por otro lado publicae, ¿sí? Re y pública. Re proviene de res, que quiere decir cosa. Pública proviene de publicae, que quiere decir pública, del pueblo, ¿sí? Entonces, es la cosa del pueblo, ¿se entiende? Entonces, lo que queda claro es que Argentina pertenece al pueblo de Argentina. Nosotros somos dueños de nuestro país, ¿sí? Eso es lo que quiere decir exactamente. Si querés ponértelo a pensar y a comparar, podemos hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Pongan de un lado la palabra república y del otro lado, ¿qué sería lo contrario a una república? A donde el pueblo es el dueño de todo. Si el pueblo no es el dueño del todo, ¿qué es lo contrario? ¿Que quién es el dueño del todo? Un rey, ¿sí? Entonces, si es un rey, hablamos de una monarquía. Entonces van a poner en su cuadro. República es distinto de monarquía. Y vamos a empezar a comparar. Mientras que en nuestra república en particular, que es Argentina, vamos a ver que existen 3 poderes, que son legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Mientras que vemos que existen diputados, senadores, presidentes y jueces, vamos a ver que en una monarquía, ¿cuántos poderes existen? 1, ¿sí? El rey sería el que en principio inventaría las leyes, el rey es el que a veces hace de juez. Piensen antiguamente lo que pasaba en las antiguas monarquías. ¿Sí? El rey tiene absolutamente todas las funciones.
Debajo, siguiendo con nuestro cuadro comparativo. Mientras que en una república vamos a ver que los representantes, es decir, estas personas que ejercen estos tres poderes, es decir, un diputado, un senador, un presidente, ¿por quién son elegidos? Por el pueblo, ¿sí? Son elegidos por el pueblo. En el caso del rey, cuando muere un rey, ¿quién elige al rey siguiente? Nadie, ¿sí? Es un cargo que es hereditario, es decir, el pueblo no elige porque el pueblo no le pertenece al país, el país le pertenece al rey, ¿se entiende? Otra característica en nuestro cuadro comparativo es en cuanto a la república, vamos a ver que existe la periodicidad en el cargo, lo anotan así, y entre paréntesis ponen que la periodicidad en el cargo es esto de que un diputado no es diputado para siempre, sino por un periodo de tiempo, que lo vamos a estudiar creo que la clase que viene. Lo mismo un senador, ¿sí? Un senador también dura un periodo de tiempo. Lo mismo un presidente, que ustedes ya saben, un presidente dura 4 años. Estos duran un cargo. Bueno, pero el presidente puede ser reelegido, sí, pero puede ser reelegido una sola vez por un periodo consecutivo. Luego no puede presentarse elecciones. Entonces van a ver que hay periodicidad en el cargo, es decir, no, como les dicté en uno de los párrafos, está hecho para que no se vuelva una especie de rey y que se apodere absolutamente de todo y que se vuelva una monarquía. En cambio, si analizás la monarquía, ¿hay periodicidad? No. Anotan que el puesto del monarca, el puesto del rey, es vitalicio. ¿Qué quiere decir que es vitalicio? Que es para toda la vida, hasta que el rey se muera, ¿sí? Empaca tu cepillo de dientes y tu cobijita. Eres el nuevo rey de muy, muy lejano. ¿Qué? Y luego vamos a ver dos características más que no existen dentro de la monarquía, que las nombramos en el texto. Por un lado hablamos del juicio político. El juicio político, que probablemente lo veamos más adelante si llegamos antes de fin de año a verlo, esperemos que sí, tiene que ver con que si hay un diputado o la ley de fueros, si hay un diputado, hay un senador o el presidente mismo comete algún tipo de delito, comete fraude, se lo puede separar del cargo y enjuiciarlo, ¿sí? Es decir, si se porta mal, podemos hacer algo al respecto para sacarlo de su cargo. En cambio, con el rey eso no existe, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el juicio político, en una monarquía, eso es inexistente. Y otra característica más es el tema de la declaración jurada, ¿sí? Un presidente, un diputado, un senador, cualquier persona que tenga un cargo público tiene que hacer una declaración jurada de bienes. ¿Qué quiere decir? Que todos los años tiene que informar qué bienes tiene que estar todo como, digamos, blanqueado para que el pueblo lo pueda ver, ¿sí? Tiene que mostrarlo, ¿por qué? Porque realmente es para ver que no se estén enriqueciendo a costa de lo que es del pueblo, ¿sí? Recuerden, la cosa del pueblo, el país es del pueblo. Entonces, para ver que está haciendo las cosas bien, existe lo que es la declaración jurada, cosa que con un rey no tiene que por qué rendirle cuentas a nadie, si lo pensás, porque el rey es el dueño de todo, ¿sí? Entonces no debería rendirle cuentas a nadie. Eso en principio. Bien, pasamos entonces a la última forma de gobierno que adopta nuestra Argentina, que es la forma federal. Y anotamos el siguiente parrafito. La forma de gobierno federal se caracteriza por la coexistencia de dos niveles de gobierno, 2 puntos, el nacional o federal y los provinciales. Punto. A diferencia de los sistemas unitarios, en los federales, los gobiernos provinciales poseen autonomía para elegir a sus propias autoridades, dictar sus leyes y su constitución provincial, organizar su poder judicial provincial y administrar los asuntos internos. En nuestros días existen 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Punto. Bien. Debajo, si quieren como explicación de esto, anotan. La palabra federal significa nacional, ¿sí? Nosotros adoptamos este sistema. Que digamos que existe algo nacional y implica también que existe algo provincial. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan cuando estudiamos la pirámide esa donde habían puesto la Constitución arriba de todo? Bueno, sigue estando la Constitución arriba de todo, pero debajo de la Constitución Nacional existen leyes provinciales, entre ellas la Constitución Provincial. ¿Qué quiere decir? Que cada provincia tiene una constitución que le es propia, así como esta dice Constitución Nacional. Vamos a ver que va a existir una constitución de la provincia de Buenos Aires, una constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires, etcétera, 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 ¿sí?
Y al igual que la Constitución Nacional establece quién va a ser el gobernador nacional, que es el presidente de la nación, y establece que va a haber un Congreso Nacional, las constituciones provinciales también organizan cómo va a ser el gobierno dentro de las provincias. Y entonces, y acá es donde a muchos de ustedes le va a caer la ficha. Cuando yo te digo cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es? Pensalo y escribilo, no te mientas. ¿Cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires? Piensa. A few moments later. La respuesta para muchos de ustedes le va a sorprender. La capital de la provincia de Buenos Aires no es capital federal, ¿sí? No es lo que está del otro lado de General Paz. La capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. ¡Diablos, señorita! ¿Sí? Y ahora explico. Entonces, ¿por qué existen dos capitales dentro de la provincia de Buenos Aires? Por lo siguiente. Capital federal, dijimos que federal significa nacional. Entonces, la capital federal es la capital nacional, es la capital del país, ¿sí? Y como lo dice la oración, dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una ciudad autónoma, es decir, que no depende de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí te das cuenta que cuando vos vas a capital, te vas a dar cuenta que capital, ¿quién trabaja? ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la Casa Rosada? El presidente de la nación, ¿sí? Y el Congreso que está ahí, el Congreso que está sobre la calle Callao, ¿quién trabaja ahí? Ahí trabajan los diputados y senadores nacionales, ¿sí? Esa ciudad mueve todo lo que es la organización, las decisiones que se van a tomar, toda la deliberación a nivel nacional. Ahora, ¿sí? Pensemos, vivimos en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién sería el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires? Sería un gobernador. ¿Quién es? Kicillof. ¿Dónde trabaja Kicillof? No trabaja en Capital Federal. Kicillof trabaja en La Plata. En La Plata existe lo que es el poder ejecutivo, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también existe el lugar donde tenemos los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que van a crear leyes que solamente van a afectar a la provincia de Buenos Aires. De la misma manera que Salta tiene sus diputados y sus senadores que van a inventar leyes provinciales que van a afectar solamente a la provincia de Salta, ¿sí? Son leyes provinciales. Entonces, cuando hablamos de que Argentina tiene un gobierno federal que adopta la forma de gobierno federal, estamos diciendo que existe un gobierno nacional que nos va a regir a todos, pero que a su vez existe un gobierno de cada provincia. ¿Por qué esto es así? Porque tiene que ver con una cuestión histórica que ya estudiamos la clase pasada cuando vimos el preámbulo. Recuerden esto, de que ya existía un gobierno en cada una de las provincias cuando se quiso crear Argentina, ¿sí? Cuando se creó la Constitución, cada provincia tenía su propio gobierno, incluso hasta ni siquiera estaban de acuerdo, había peleas con Buenos Aires que se creía la más importante de todas, ¿sí? Entonces, las provincias ya tenían sus propias leyes y su propia manera de organizarse, y se quiso respetar cierto poder que ellas tuvieran al crear la Constitución. Entonces, si van, cuando nosotros vimos estructura de la Constitución y retroceden, o si tienen una Constitución, van a ver que a partir del artículo 121 habla de los gobiernos de provincia. Y va a decir, por ejemplo, el 121 que cada provincia va a tener su propia Constitución, el 122 va a decir que cada provincia va a elegir a sus propios gobernadores y a sus propios legisladores. Legisladores van a ser los diputados y senadores. Mismo que también van a elegir a sus propios jueces. Eso quiere decir la palabra federal. Bien, chicos, estas son las tres palabras. Ahora espero que si volvemos a releer cuál es la forma de gobierno representativa, republicana y federal, les haya quedado un poquito más clarito de lo que lo teníamos antes. Y bueno, eso es todo por hoy. Y nada más, chicos. Besos y los extraño a todos.